Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado, a las 9 de la noche, horario de España, tendremos lo que es un super chat, cariño, con mucha fe. Tengan cuidado con las estafas, yo no entrego lo que es número telefónico, ni pido lo que es número telefónico, ni cuenta bancaria, ¿vale? Tengan mucho cuidado, te lo digo, Tauro. Cariño, te extrañaba, ya he visto tus mensajes que me dices, bisonte presente, se te ha quedado en la mente, cariño, eres mi bisonte porque tú tienes poder, por eso te digo que eres mi bisonte. Mi querido Tauro, hay algo que te va a interesar muchísimo, yo sé que te va a interesar, ¿vale? Yo el fin de semana voy a preparar lo que es un video el viernes, puede ser viernes o sábado para más tardar, ¿vale? Voy a poner lo que es un video, la cual te va a liberar de todo daño, de toda brujería, de todo hechizo, con algo que nosotros tenemos en casa, ¿vale? Que lo usas todos los días, todos los días. Esto va a ser clave, clave, pero no tan solo con ese elemento, porque también implica lo que es una oración muy especial. Esto te va a liberar, cariño. Ya verás. Yo dije, es que cuando empecé a trabajar en ello, dije, esto tiene que ser para Tauro. No sé por qué, cariño, ¿vale? Me llegó el mensaje. Esto tiene que ser para Tauro. Tú comenta, di, Richard, me interesa, ponlo por favor. Comenta, ¿vale? Para poder tener más inspiración. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Mi querido Tauro, no sé por qué te veo de repente a ti sentada, pero en una postura como algo derrotado, derrotada, ¿vale? Pero ¿sabes por qué? Porque siento que a lo mejor me dices, Richard, yo espero más de esta persona, ya sea de tu relación, ya sea de repente de una persona del pasado. Yo quiero que esta persona como que concrete la historia entre nosotros dos o que simplemente luche por el amor. Siento que yo estoy dando todo, siento que yo me esfuerzo al 100%. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la economía, en la casa, en el hogar. Tú estás esperando mucho, cariño, pero creo que te llevas muchas decepciones, te llevas muchos palos de parte de ellos o de ellas. Muy bien, Tauro, siento un Aries, ¿vale? Yo lo que te puedo decir con las energías, Tauro, a veces en la vida no hay que esperar de los demás. En la vida hay que hacer las cosas por nuestra propia cuenta, cariño. Y me dirás, Richard, ¿cómo hago esto en el tema del amor? ¿Quieres que te dé un secreto, Tauro? Vosotros, y esto va para todos los signos, ¿vale? Cuando tú das más a una persona, a esta persona se le sube el ego, se le sube el ego, cariño. Si tú notas que esta persona de repente solamente te da migajas, entonces tú también tienes que darle migajas. No tienes por qué darle el 100% de tu vida, porque se le sube el ego. Escucha muy bien. El otro punto, muchas veces la persona se aparta de tu vida. ¿Por qué? Porque todo es energía, ¿vale? Y nosotros también podemos percibir la desesperación de la otra persona o lo inferior que se siente la otra persona. ¿Por qué vas detrás de alguien como buscando amor, buscando atención de parte de ellos o de ellas? ¿Por qué? Ellos automáticamente perciben y dicen, uy, este chico o esta chica está desesperado y está desesperada por mí. Y entonces se alejan porque les gustan las cosas complicadas, les gustan las cosas difíciles. Es esto, cariño. Entonces, yo te aconsejo que tú te empieces a dar tu lugar, empieces a quererte, empieza a trabajar en ti. Yo sé que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero tampoco te desesperes, no estés contando los minutos, los segundos, simplemente aplícalo, aplícalo. Cuando tú empiezas a quererte, cuando tú empiezas a amarte, verás que todo empieza a caer por su propio peso. Hasta el amor imposible empieza a preguntar por ti, empieza a ver por ti. Es así, Tauro, es así. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor de repente como ejemplo, ¿vale? No todo tiene que ser cartas, también es la ayuda emocional. Eso tienes que saberlo.
tú te has puesto como ejemplo, tú estás desesperado por esta persona, ¿vale? Supongamos por Juanito, por Juanita. Estás desesperado y desesperada. Y pones una música triste ahí. No te lo ha visto, no te lo ve. Todo el mundo te lo ve, pero él o ella no te lo ve. O simplemente de repente pones una foto en la cual estás mirando la ventana en plan Candy ahí. En mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Estás derrotado y derrotada en esa foto. Ni lo mira este cucaracho o esta cucaracha y a ti te causa lo que es ansiedad. Pero tú pon una foto que te ha sido de fiesta, que te ha sido de juerga, que has salido con tus amigos, con tus amigas, y encima sales abrazado, yo que sé, de un chulazo, ¿vale? De un papacito, de una mamacita ahí abrazados, aunque no te dé un beso con lengua, da igual. Tenlo por seguro que vas a despertar la curiosidad de ese sapo. Es así, vas a despertar la curiosidad y verás que esta persona va a querer estar dentro de tu vida. Pero si tú pones solamente tristezas, lamentos, no se te va a acercar ni el perro, cariño. Ni el perro se te va a acercar. Entonces tú tienes que saber cómo jugar tus armas. Todo es psicología. Hiere su ego y verás cómo viene en plan perrito, en plan perrita tu vida. Hazlo así. Y si me dice Richard, yo no quiero hacer nada, yo quiero estar en paz, como estás tú, pues entonces disfruta y ríete como yo. Que la sonrisa, que la alegría te da juventud. Si no, mírame a mí, cariño, estiradísimo, casi 42 años. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot Rider White. Ya te he dado un consejo, a veces soy malo. A veces puedo ser un niño muy malo. Muy bien, Tauro. Son mis consejos porque quiero que evoluciones, ¿vale? Dando lástima no vas a lograr nada. Te lo digo así, nada. Recuerda que el dinero atrae más dinero, la felicidad atrae felicidad, las desgracias atraen más desgracias. La carta del 7 de oros, ve lo que te digo, cariño, es que yo debo ser brujo, creo de verdad, porque es muy curioso. Lo he barajeado las cartas y me dicen, Tauro está esperando recompensa lo que es en el amor o comunicación lo que es en el amor, porque estamos viendo tu energía, ¿vale? Vamos a seguir. Uy, por Dios, se me cayeron dos cartas. Pero sin embargo, mira, hace falta que tú resurjas como el ave fénix. Hace falta que tú te quieras, que tengas confianza. Hace falta cambios. Mira cómo estás, como ese hombrecillo, herido y herida por el amor. Es esto, cariño, ¿vale? Tienes que recuperar tu confianza, cariño. Recuerda que todo es energía. Recuerda que cuando vosotros tengan seguridad, todo se pone en orden. Pero si vosotros solamente están diciendo, Richard, todo me va mal, todo es una desgracia, no tengo dinero, no tengo amor, no tengo ni perro que me ladre, encima estoy engordando, etcétera, etcétera, ¿vale? La tristeza engorda, ¿sabías, no? ¿Sabes por qué engorda la tristeza? Porque estás comiendo todo el día y no haces nada para poder superarte. Por eso la tristeza engorda, cariño. Entonces, yo lo que te puedo decir, Tauro, no esperes nada del resto. Espera más de ti. Espera más de ti. Espera de repente de tu madre, de tu padre, de tus hijos, ¿vale? Pero de otra persona, no. Si te lo da, si te lo da, si te lo da, si te lo dan, Richard, si te lo dan, perfecto, ¿vale? Perfecto, pues entonces has ganado muchos puntos. Porque a mí me están diciendo las cartas, tienes que hacer cambio, tienes que continuar, cariño. Yo te soy sincero, Tauro, yo tengo mucha confianza en ti. No sé por qué, ¿vale? Todavía no te conozco lo que es al 100%, pero ya estoy empezando, estoy empezando a conocerte poco a poco, como dicen aquí en Cataluña. Yo siento que hay algo más para ti. Yo siento que tú vas a lograr tus objetivos, tus metas, pero para esto también tú tienes que ayudar. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar, cariño. Nadie. ¿Sabes qué hago yo todos los días? ¿Vale? ¿Sabes qué hago yo todos los días? Me despierto y digo, gracias Dios, porque he tenido buenas visualizaciones. Te soy sincero. Gracias Dios por el desayuno que me das. Gracias por la salud que me estás dando. Gracias por la tranquilidad que me das. Doy gracias, cariño. Aunque mi vida sea un desastre, doy gracias y verás que las cosas van a cambiar. No vayas a pensar que Richard, como está actualmente, su vida fue así siempre. No, al igual que a ti, a mí me pusieron los cuernos, a mí me humillaron, me sentí solo, ¿vale? Deambulando por la calle, solamente con 300 euros en el bolsillo. Y dirás, Richard, 300 euros es mucho. En Europa no es nada, cariño. No es nada, te lo digo, ¿vale? Entonces,
Pero sin embargo, a pesar que había tocado fondo, a pesar que sentía que mi mundo se destruía, mira cómo he resurgido. No digo que soy millonario, pero tengo tranquilidad y tengo estabilidad. ¿Por qué? Porque así lo he querido yo. Y tú también tienes que empezar. ¿Qué me pasa hoy día? Me trabo. Son las energías, Tauro. Ya te voy a dar ese hechizo de magia blanca para que te liberes de esos cucarachos, ¿vale? Son las energías. Muy bien, vamos a continuar ya. No lo des información a Tauro. Una vez estaba haciendo una lectura para ti. Creo que fue para ti. Sí, fue para ti. Donde ves solamente mis manos. ¿Y sabes qué escuché? Que me decían, cállate, cállate, para no darte la información. Pero como Richard es más terco que un burro, dije, a mí me la suda, ¿vale? Muy bien, te voy a dar signos. Vamos a ver, signos, cariño, con mucha fe, Tauro, con mucha fe. Sabes que eres mi consentido ahora, ¿no? Me sale Acuario, me sale Cáncer, Virgo, un Escorpio, otra vez Cáncer, y me salió otro Tauro. Muy bien, te lo enseño. Y tengo un Piscis debajo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Tauro, por Dios. Vive la vida, cariño. Disfruta, cariño. Porque la vida es un carnaval, ¿vale? Todo aquel que piense que la vida es desigual. No me acuerdo muy bien, pero es de Celia Cruz, ¿vale? Ay, hay que gozar, que la vida es un carnaval. Es esto, cariño. Baila ahí, muévete un poco. Mira, Richard, soy un bisonte, no tengo flexibilidad. Yo tampoco, pero trato al menos. Muy bien. Vamos a ver. La carta del rey del caballero de oros, perdón. La carta del rey de copas. La carta del ermitaño. Menudos cucarachos siempre se presentan aquí de verdad. Uy, de verdad, ¿cómo me cae mal tu ex, cariño? Te soy sincero, me cae, pero uy, como una patada en el pompis. Es esto, ¿vale? Yo veo, cariño, que tú vas a tener propuestas de un nuevo amor. Yo veo dos perfiles. Por una parte, para muchos de vosotros, es energía juvenil, ¿vale? Colágeno puro, cariño. Colágeno puro. Eres como la bruja de Blancanieves. Te absorbes la juventud de las otras o de los otros. Muy bien. Pero nos están diciendo, pero para bien, cariño, tú sigue absorbiendo, tú sigue viviendo. Pero por otra parte también hay una persona madura. Hay una persona que puede ser mayor que tú, mayor de 40 años, pero es una persona con estabilidad. Es tu sugar daddy, con dinero, ¿vale? Una persona que sabe lo que quiere. Pero mira lo que pasa aquí. Siempre. El pasado, como que se mete en el medio. Cuando tú empiezas a liberarte, cuando tú dices, Richard, al fin puedo ser yo. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Es una salsa, ¿vale? Aparece el sapo. Sí, aparece el Kevin el feo la fea. Aparece. ¿Para qué? Para fastidiarte tu evolución, cariño. Para fastidiarte. Aquí está, mira, el ermitaño es ¿vale? Aparece. Esto también puede estar ligado con el pensamiento. Cariño, si tú conoces a una persona que vale la pena, una persona que te hace vibrar, que te hace aullar, que te hace gritar, que te botan de todos los hoteles por escandalosa, ¿vale? O por escandaloso también. Entonces, cariño, ¿por qué sigues pensando en el pasado? Tú tienes que disfrutar, vive el momento, no te compliques la vida. Con esto no te digo que con el primero que te vas a conocer y que las cosas fluyan, ya vas a estar en matrimonio. A lo mejor me dices, Richard, no, Richard, yo soy una mujer decente y un hombre decente. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? Yo en su momento también lo fui. También fui un hombre decente, ¿vale? En su momento. Pero, cariño, yo lo que te puedo decir, cariño, trata de ser feliz y no te compliques. No te compliques, porque hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar en esta vida. Siempre, cariño. Y nosotros estamos aquí en este plano terrenal para evolucionar, para aprender, no para ser monjas. Es esto, cariño, ¿vale? No para que seas un santo. Ya va a llegar la temporada en que pases al cielo, cuando hagas la transformación a la parte terrenal, a la parte espiritual, cuando ya has aprendido todo, has evolucionado, has crecido, porque para eso estamos en esta tierra, entonces tú ya vas a ser lo que es un ser de luz. Por el momento, tú no eres un ser de luz, cariño, ¿vale? Muy bien, te enseño aquí las cartitas. Vamos a continuar. Me sale la carta del rey de bastos. Uy, mira, es que es lo que te digo, cariño. Es lo que te digo.
Son como los perros de hortelano. No te quieren ver feliz, cariño. Yo veo que hay una persona que viene y encima te reclama. Menudo cucaracho, menuda cucaracha. Es como para tirarle la chancla o no. ¿Se ha ganado el chancletazo o no? Se ha ganado el chancletazo. Le tiras el chancletazo, ¿vale? O simplemente, yo qué sé, lo sacas una patita y lo dices. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta su patita por atrás. Creo que es así, no me lo sé muy bien. ¿Por qué te digo, cariño? Porque mira, yo veo que una persona que te traicionó, una persona que te engañó, se hace la víctima. Es así, la víctima se hace. Se hace de que yo no soy el malo, yo no soy la mala. Eres tú, Tauro. Por tu culpa yo me metí con otro hombre. Por tu culpa yo me metí con otra mujer. Eres tú, Tauro. Siempre te está acusando. Cuando los problemas no es ni de él ni tuyo, es de los dos. Porque para eso se llama relación. Para eso se llama relación de pareja. Sé que hay tríos, sé que hay cuartetos, poliamores, pero esa es otra historia, ¿vale, cariño? Si son felices así, que lo disfruten también. Entonces yo veo que se hace la víctima, cariño. Yo sé que se hacen la víctima. Y dice, todo ha sido tu culpa. Te quieren hacer sentir mal. No sé por qué siento, Tauro, que hay una persona que en algún momento quiere bajar tu autoestima. A lo mejor te dice, mira, yo me metí con Juana porque tú estás gorda. Yo me metí con Juan porque tú estás gordo, ¿vale? Tú ya no me das lo que yo busco. Menudo sapo, de verdad. Es para agarrarles, yo qué sé, quemarles con leña verde. Es así, quemarles con leña verde. Pero no se puede hacer eso, cariño, porque si no el karma te llega, ¿vale? Así que tú solamente déjalo en manos de Dios. Di, lo dejo todo en manos de Dios. El karma va a llegar. Yo lo que necesito es recuperarme. Yo lo que necesito es crecer. Porque mira, cariño, yo veo que te baja tu autoestima, yo veo que te trata mal. Hay una persona que te ha tratado mal o te trata mal y tú no permitas eso, ¿vale? Recuerda que tú eres mi bisonte, recuerda que tú tienes fuerza, tú tienes poder, ¿vale? Ninguna lombriz o ninguna lagartija tiene por qué hacerte sentir mal. Y tú lo sabes, cariño. Y si no, lo metes al congelador, ¿vale? Ya te voy a dar otro hechizo para que lo metas al congelador. Hoy estoy malo, Tauro. Hoy estoy soltando mucha maldad. Perdóname, Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las iniciales. A ver, vamos a ver las iniciales para Tauro, cariño. Pero yo siento, Tauro, que a ti te viene algo maravilloso. Solo es cuestión de que asumas ese poder. La letra K de kilo, la letra D de dedo, la letra H de huevo, la letra G de gato, la letra H, otra vez, a ver, de hongo, ya está, y la letra U, ¿de qué? De uva, de uva. Es el abecedario esto. Esto es como si fuera la escuelita, cariño, y vosotros sois mis alumnos. Alguna oveja negra tengo dentro de la escuela que me critican, pero da igual. Aquí están para poder corregirlos, ya sea por las buenas o ya sea por las malas. ¡Qué malo! Pero lo tenemos que corregir. Muy bien, vamos a ver. Ahora vamos a ver qué nos quieren decir. Te voy a sacar algún mensaje de economía, ¿vale, Tauro? Tengo que consentirte. La carta del ermitaño, vamos a ver, ¿qué carta más me sale? Puede ser un bloqueo o puede ser que te llegue un trabajo, algo que tú ya conoces, que te desenvuelves. La carta del carro, la carta de la muerte. Te viene una propuesta, cariño, una propuesta de viaje, una propuesta de desplazamiento, o simplemente tienes que a lo mejor de repente salir de tu centro de confort, porque el trabajo, el negocio, el proyecto no está cerca de tu casa, no está dentro de tu pueblo, de tu país, de tu ciudad, ¿vale? Porque yo veo desplazamiento. Yo veo que lo mejor te está esperando, pero es en base a un cambio, a un desplazamiento de lo que es en la parte laboral. El otro mensaje que te puedo dar también, nos están diciendo, atrévete a hacer ese negocio o ese proyecto con esa persona. Puede ser un familiar o puede ser una persona la cual tú tienes mucha confianza, ¿vale? Porque el ermitaño es una persona madura. En este caso es una persona madura. Es una persona que sabe lo que quiere. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ¿qué nos dicen las características? A ti te va a llegar algo bueno, cariño. Solteros y solteras también empiecen a quererse, empiecen a valorarse, ¿vale? Utilicen las técnicas que te he dado y verás que te va a llegar un montón de niñatos y niñatas mayores de 18 años. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las características para Tauro, cariño, mi bisonte. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego,
Puede ser que esta persona lo has conocido o lo conociste o lo vas a conocer en una discoteca, en una fiesta o en una reunión. Esta persona le encanta el karaoke, le encanta cantar, que venga un día y nos ponemos a cantar, ¿vale? Puede ser que sea un actor, puede ser que sea una actriz, puede ser que sea un cantante también, ¿vale? O simplemente es un aficionado, le gusta cantar, ya está. De repente trabaja lo que es en un restaurante, en un hotel, en una discoteca, en una cafetería, algo que está relacionado con cara al público. Delgados o delgadas, cabello castaño o cabello negro. Veo que también muchos de vosotros de repente me dice Richard, necesito que la persona, creo que está dentro del trabajo o dentro del proyecto. Hay una persona que te gustaría descubrir qué es lo que está pasando por su cabecita loca. O te quiere como amigo, como pareja, como amor, o te quiere como enemigo. Porque noto que a lo mejor de repente la comunicación como que se ha cortado un poco entre vosotros dos. Muy bien. La carta del juicio existe o viene una persona que te pide lo que es una oportunidad. Puede ser un Piscis, puede ser un Piscis. Delgados o delgadas o con textura normal, rubios o castaños. La persona de tu interés de repente está, vale, la persona que está dentro de tu trabajo o que vosotros tienen un proyecto tiene el cabello negro también, ¿vale? Sea hombre o mujer. Hay un grupo de ustedes que la persona de tu interés teletrabaja desde casa o tiene un negocio lo que es en internet o simplemente esta persona tiene que hacer muchos viajes. De repente trabaja vendiendo loterías o trabaja lo que es en una casa de apuesta o puede ser que trabaje yo que sé en Los Ángeles, ahí en los juegos de azar, de apuesta, ¿vale? Puede ser que tenga rasgos nórdicos, o sea, de Occidente, de Europa, o simplemente sea rubio o rubia. Es una persona que le gusta vivir, es una persona que le gusta disfrutar. Muy diferente al carácter de las personas que tú conociste anteriormente lo que es en tu vida. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Dime si quieres ese hechizo de magia blanca para que te liberes. Un besote, te quiero, mi bisonte.